Bueno, buenas noches. Vamos a continuar hoy con el segundo curso de formación política. Quien hoy va a llevar adelante la disertación, la diputada Marta Montaner, secretaria general del Partido Colorado. Una breve, es odontóloga. Odontopediatra. Odontopediatra. Electa diputada en el periodo de 1995 al 2000, reelecta del 2000 al 2005, integró la bancada femenina en busca de la participación política y los derechos de género femenino. Volvió a ser electa diputada en el año 2010, quien ahora está desempeñando sus funciones, y el 8 de marzo asumió como secretaria general del Partido Colorado. Y el tema que hoy nos convoca es el rol de la mujer en la política, ¿verdad? Así que les pido que con un caluroso aplauso recibamos. Bueno, la verdad que les agradezco a todos ustedes, a los jóvenes que están haciendo este ciclo de formación política que es tan importante, a Matías que me presentó, y bueno, les agradezco y los felicito a ustedes porque es heroico con este frío estar escuchando política, realmente es vocacional, ¿no? La política empezando, que creo yo que es vocacional, que no podemos definirla como otra cosa. Para mí la política tiene una definición académica si nosotros pensamos en aquel gran pensador italiano Giovanni Sartori, pero también la política tiene una definición que no es vocacional, es pasional, y que esa no la podemos definir, la sentimos y bueno, hay gente que deja todo en la vida política, deja todo por la vida política, muchos en forma anónima y que no los conozco, otros que de alguna manera llegan a ocupar distintos cargos y uno conoce su biografía y bueno, llegan a dejar incluso hasta el interés por tener sus bienes materiales y vivir y morir muy pobres, como el caso de nuestro presidente Gestido, nuestro presidente Pacheco Areco, que murió prácticamente sin capital alguno. Tenemos tantos presidentes que Rivera, muy bien, presidentes que por el amor a la libertad y a las instituciones se llegaron a quitar la vida, como Baltasar Brum. Eso no podemos describirlo académicamente, eso es una pulsación interna que moviliza a la persona de tal manera que se olvida de otras cosas y tiene solamente el objetivo de la política como una vocación. Y cuando decimos una vocación a qué, y bueno, hay gente que dice una vocación a la causa pública, sí. Otros dicen, yo hago política por la libertad, sí, porque muchas veces sentimos que donde nosotros estamos viviendo, sentimos que las libertades de alguna manera están coartadas. Otros dicen, hago política para cambiar la realidad. Esta realidad yo no la voy a cambiar con violencia, la voy a cambiar con la política. Y otros dicen, yo voy a ser a través de la política una persona que voy a volar el vuelo de la plenitud. Es mi caso. Yo en política he encontrado la plenitud y la realización de mi vida. Cuando me dicen el rol de la mujer, yo les voy a contar las cosas que académicamente se habla, los números, las estadísticas, en forma muy abreviada, porque a mí me parece que eso lo tenemos que saber, pero que no es aquello que nos conmueve realmente. Entonces, hoy la mujer es una mujer que ya no dice la mujer y la política, es la política y la mujer y la política y la mujer y la mujer y la política, ya se fusionaron en una sola cosa. Ya no es aquella mujer que encerrada en guetos grita por sus derechos. Hoy la mujer es una mujer capacitada para hacer un análisis objetivo y real de la agenda de los temas políticos importantes por los que transita su país, su sociedad, su familia, sus hijos. Y eso es el gran salto cualitativo, ¿no?, que dio la mujer. Entonces empezamos, como siempre decimos, nuestro partido, el partido de José Valle Ordóñez, el partido de Héctor Miranda, el partido de Baltasar Brum, fueron partidos que hace 100 años dijeron, las mujeres tienen que ser un elemento político por idiosincrasia y la importancia que tiene que la mujer sea política. En aquel momento los miraron a todos con cara muy rara, porque la verdad que era una sociedad, y yo la entiendo, no la critico.
Yo entiendo las sociedades con sus pautas culturales y yo vengo acá no a criticar anacrónicamente otros tiempos con otra mentalidad. Vengo simplemente a decir cómo hubo que procesar esos cambios y que tuvimos las mujeres que aceptar esa revolución silenciosa que la dimos muy fuerte, con pautas culturales muy machistas. Pero yo creo que nosotros, las mujeres, que queremos el feminismo y la liberación, criamos a nuestros hijos sin darnos cuenta de forma machista, porque nosotros tenemos una pauta cultural que venimos arrastrando. Y ya hoy podemos hablar que es distinto y ha cambiado, pero vamos a retrotraernos a 25 años atrás, cuando yo empecé a hacer política, porque les voy a hablar de lo que fue la historia y de lo que es una vivencia personal, que me parece que tiene mucha fuerza eso, ¿no? Entonces decimos, bueno, José Valle Ordóñez no le parecía prudente en esa mentalidad brillante de estadista que formó este estado de bienestar social y de república feliz, de lo que fue siempre la justicia social, le pareció que había que impulsar a la mujer, pero que él no podía como hombre venir a crear una discusión fermental en la sociedad y que le iba a provocar mucho rechazo, porque no era el momento adecuado. No estaba maduro, la cultura, las pautas culturales eran marcadamente machistas. Entonces, a través de los sueltos del día empezó a hablar y escribir sobre, como si se llamara con un seudónimo, Laura. Todo el mundo los conoce, los ha leído. Y yo cada vez que lo leo digo, qué brillante este hombre, porque él explicaba por qué una mujer tenía que ser culta, preparada y educada, porque si no, no sacaba hijos cultos, ni educados, ni preparados. ¿Y por qué la mujer tenía que ser una mujer que supiera de la realidad de su país a través de la política? Porque si no, no sabía a qué país podía aspirar o qué valores defender para que esos hijos se movieran y para que pudieran. Entonces hacía como una prolongación y donde la mujer, él la veía como la bisagra entre el hogar, que era la que formaba a los hijos, y la puerta de salida a la sociedad, que era la que liberaba ciudadanos, formados o no formados en valores. Entonces decía, la mujer es importantísima el rol que juega en una sociedad, siempre visionario, por lo tanto hay que impulsarla. Y algo interesantísimo, ¿no? Le contestaba a él alguien que abajo firmaba como el viejo, el ciudadano o el paraguayo, seudónimos también. Y le decían, Laura, vete a tu casa, atiende a tu marido, Laura, ve a atender las labores, ve a hacer esto, Laura, deja esas tareas para esas mujeres feas, machistas, que no pueden casarse, en lugar de ir a un convento, tienen que ir a las calles a pedir y a hacer política, cosa de hombre. Y Laura le contestaba, pero creo que podemos hacer eso y podemos hacer lo otro. Bueno, en definitiva, la inteligencia primó de tal manera que ese ciudadano que le mandaba las respuestas, le manda una carta no publicada y le dice, Laura, estoy enamorada de usted. Me imagino sus largos y trenzados cabellos rubios y sus ojos celestes, lo que serán luchando por la mujer. Y aquí un admirador que cae rendido a sus pies. Y entonces él se anima a confesar y dice, vio cómo la inteligencia todo lo transforma. Me vio bello por el pensamiento, pero soy un hombre y aquí estoy. Entonces, ese es el cambio y el clic que tenemos que hacer en la sociedad. En lugar de ir a la violencia y el enfrentamiento, a cómo nos vamos posicionando lentamente al interlocutor para que el interlocutor vaya absorbiendo y vaya concluyendo hacia donde nosotros queremos que concluya, obviamente que con diferencias. Después de esa declaración de amor que sufrió José Valle Ordóñez, ¿no? Que no era ni rubio ni con el cabello trenzado, lo había enamorado al hombre, la inteligencia le dijo y le explicó a la sociedad. Vieron cómo todo cambia a través de la inteligencia. Una sociedad con hombres y mujeres formadas en valores y con inteligencia es un país que progresa. Y si nosotros tenemos mujeres analfabetas y que no tienen idea del país en el que están, no pueden ayudar a construir mientras nosotros estamos también haciendo lo mismo. Entonces creo que el voto, el derecho al voto de la mujer en el 38, que lo hace los primeros proyectos, Héctor Miranda como diputado lo presenta y Baltasar Brun, que Baltasar Brun dice, pero ¿cómo le vamos a decir a las mujeres que las mujeres no saben hacer política si nunca le dimos oportunidad? ¿De qué vamos a decir que no sirven para la política? Nunca les dimos la oportunidad. Eso fue genial, hace 100 años que le dijeron. Y todo eso bajo la órbita del ideario vallista.
Bueno, las mujeres le dieron el derecho al voto en el 38, votamos antes que en muchos países de Europa, ¿no? O sea que, pero fue un proceso muy lento. De derecho ganamos los mismos derechos civiles y el derecho al voto, pero de hecho fue muy difícil para la mujer ser política, avanzar en el camino de la política y ser una política donde está, digamos, visible y donde esté en lugares de dirección política. Yo les voy a decir que este año cumplo 25 años, mi boda de plata de la militancia política. Empecé muy chiquita, no soy tan mayor, pero bueno. Fui una política con muchos sueños. Recuerdo que en el 87 empecé a trabajar y dije, yo quiero ser intendenta de Tacuarembó, porque tengo tantas ideas. Mis hijos eran muy chiquititos, tengo 3 hijos, los mellizos, y al año tuve otro, así que casi trillizos, y andaban siempre colgaditos, y bueno, el comité y los barrios y el hecho de andar con la gente para ellos era muy habitual. Y bueno, y me lancé a esa candidatura, ¿no? Y les explicaba en el interior, en un departamento, imagínense, como Tacuarembó, casi fronterizo, donde el hombre no andaba con el revólver en la cintura, pero andaba en el auto, ¿no? En la gaveta, se andaba con el revólver, la mujer tenía el rol de ser maestra o de ser profesora, o pocas mujeres venían a estudiar todavía a la capital, algunas. Digo, mi mamá y eso, ¿no? En mi generación ya estábamos ya más volcadas, digamos, a la universidad. La matrícula en la universidad de las mujeres había ascendido muchísimo, pero si yo miraba la generación de mi mamá, de mi maestra, de la profesora de música, eran mujeres con roles que no se les ocurría subir una tribuna, no se les ocurría ir a un acto político público, no se les ocurría hacer una exhibición. Era una rara imagen que tuve de chica de Alba Roballo, aquella mujer que llega a Tacuarembó en lo que es la pasión ballista, aquellos jóvenes ballistas movilizados por Luis Valles y que recorren todo el interior, ¿no? Y que es fenomenal porque yo lo vi desde muy chiquitita, tenía 5 años, 6 años y aparecía un Maneco Flores Mora, Selmar Michelini, la negra Alba Roballo, Amílcar Vasconcellos, porque se quedaban en mi casa, les cuento porque mi papá era dirigente político y en aquella época no existía la hotelería del interior en forma desarrollada, entonces se quedaban en la casa del vecino, el amigo, entonces a volar todos de la casa porque claro, mi casa tampoco era muy grande, a volar todos los niños van a la casa de los abuelos porque vienen todos los políticos del momento y bueno, en el cuarto de mi hermano varón quedaban los hombres y en el cuarto de las mujeres quedaba Alba Roballo. Y les voy a contar algo que aquella mujer, yo era bajita, chiquita y era tan grande y tan diferente al prototipo de las mujeres que yo conocía, que era, como les digo, a mis tías, mi madre, mis abuelas. Ella era una mujer estridente en su forma de ser, de vestir, de pintarse, de uñas muy rojas, de pestañas postizas, era poetisa, hablaba con vehemencia y entraba y yo quedaba tan chica, pero me enamoró. Me enamoró lo que decía aquellos hombres y mujeres, hablaban de la igualdad, de la justicia social, de la educación pública, de las cosas que había que apelar, al divorcio por la sola voluntad de la mujer. Empecé a ver que habían palomas con alas, alas de libertad y coraje. Y entonces, sinceramente, una tarde antes de ir a un acto político, Alba Roballo estaba descansando y yo, con el pretexto de que ir a buscar un libro de música, fui y la espié de cerca porque por fin la pude ver acostada a mi altura y la miraba y después cuando fui al acto dije, ¿cómo se transforma la gente cuando en lo que cree dice y hace en lo que cree? Realmente se transformaban en grandes. Y así fue como el vallismo fue calando muy fuerte, ¿no? Pero era un inconveniente opción la política y me vine, estudié, hice odontología y me especialicé en niños y regresé a mi departamento casada con 3 hijos y esa especialización y abrí mi consultorio, pero yo había trabajado 4 años acá en el Hospital Pereira Rosselli en forma honoraria con niños internados y saben que por primera vez vi una situación diferente a la que yo vivía, vi una situación de pobreza, niños en situación de hospitalaria y de enfermedad. Y cuando llegué a mi casa dije, yo tengo que cambiar esta realidad, porque realmente vi que había niños que vivían diferente a mis hijos y vi que había niños que les faltaban cosas elementales y que los míos tenían. Entonces dije, en lugar de sacarle a los míos que tienen, voy a luchar por los que no tienen. Entonces fue esa vocación vallista
de justicia social la que me enamoró y me hizo perder muchas cosas en la vida. Lo primero que hice, bueno, fue, obviamente, me presenté en el 87, esa candidatura loca que todo el mundo me decía, tenía mucha gente que me seguía, fui la lista más votada individualmente, me mataron las cooperativas, pero mucha gente me decía, vas a dejar tu consultorio que está lleno siempre, sos la única dentista de niños, vas a dejar, y bueno, era una pasión, y bueno, en el 89 evidentemente me presenté y perdí todo porque tampoco a mi esposo le gustaba una mujer política, era una mujer diferente y no la veía linda ni la veía bien, pero y los pacientes se fueron a buscar otro dentista porque se me había ocurrido a mí seguir con la política y cuanto más obstáculos tenía y más necesidades y más los barrios recorría, más quise a la gente y bueno, se me transformó en algo como que fue una gran familia donde se me plantearon una cantidad de cosas que con impotencia yo no las podía resolver. Hijos inteligentes en barrios carenciados que no tenían capacidad para venir a estudiar. Mujeres que querían tener mayor capacitación, pero que en el departamento del interior estaban rezagadas y estaban y se sentían como con mucho potencial, pero con pocas herramientas como hacer. Había una cantidad de cosas que teníamos que solucionar, hacer. Entonces, evidentemente, como perdí, volví para el consultorio, mi marido muy contento, todo como que había vuelto toda la paz, pero después que uno empieza a sentir de que forma parte de un colectivo y de una sociedad y que esa sociedad necesita del aporte de cada uno de nosotros para buscar, yo no digo que seamos iguales porque es una utopía, es una mentira. Iguales no vamos a ser nunca, porque la heterogeneidad del género humano y del ser humano hace que nadie pueda pintar una pared que es un hecho mecánico exactamente igual uno al otro, mucho menos esbozar una filosofía y poner en práctica ideas cuando se conjugan mundos interiores diferentes y formas prácticas de ejecutar o efectuar la realidad. Entonces, yo me sentí un poco muy culpabilizada, porque mis hijos iban a la escuela y bueno, había uno de los mellizos que era disperso, fatal, terrible, y me llamaban los directores y me decían, no marcha porque su mamá hace cosas que las otras mamás no hacen. Yo iba con un dolor muy profundo, pero como siempre me gustó leer muchísimo la historia, me acuerdo de que allá por el 1836, cuando Rivera es derrotado por Oribe y se tiene que ir rumbo al Brasil, doña Bernardina, que es la señora de él, no se metió mucho, pero doña Carmen Fragoso, la cuñada, hubo que ver lo que hizo doña Carmen Fragoso en 1836. Doña Carmen Fragoso era viuda, tenía tiempo y no tenía marido que la tutelara. Entonces doña Carmen fue la que en el Durazno hizo todos los tejes y manejes para tener la parte interna del Uruguay expectante de la venida de su caudillo Rivera nuevamente a lo que era esta provincia, ¿no?, de Río La Plata. Y doña Carmen Fragoso, en 1836 se animó a hacer esto. ¿Y por qué yo la voy a ver mal? Y una mujer que, ella, la guaireña, las esquiladoras, todas esas mujeres que en la historia nos estaban mostrando que habían sido incluso las chinas cuarteleras, llamadas así, pero no con desdén, sino aquellas que se acompañaron a los soldados, a los gauchos que iban con Artigas, a ese ejército tan dispar, a luchar por la independencia de la patria, las mujeres del éxodo. Dije, ¿y yo por qué tengo que tener este proyecto si yo voy por una causa noble? Y bueno, entonces, si doña Bernardina, me acuerdo que cuando salía el Durazno en 1836, en sus grandes polleras cuentan, y es muy bueno leerlo, porque Óscar Padrón Fabri es estupendo, en sus grandes pliegues de las largas polleras escondían panfletos para pasarse una a las otras, y pasaban los señores de la época y decían, ¿y ustedes dos qué están haciendo? Pues ya estaban con pinta sospechosa. Hasta que un día doña Carmen, la cuñada de Rivera, dijo, ¿qué pienso? Mire, ni Vidalitas ni Cielitos, que ustedes se van a ir todos traidores y esperamos al caudillo Rivera. Y se desató una ola de violencia femenina, todas presas a Montevideo. ¿Ustedes quieren ir a dormir a la casa de ustedes y a su cama tranquilas y contentas? Desistan de esto y vayan a hacer las labores de las amas de casa. No desistieron las mujeres y trajeron al caudillo Rivera y habían preparado el regreso como nadie lo había hecho. Entonces qué cantidad de sueños, parece hasta una locura, ¿no? Pero no es una locura, es una pulsión interna que sigue y sigue alimentándose
y que cuanto, no digo castigo, porque yo no puedo decir que recibí castigo, dificultades recibía, se acrecentaba más, porque llegaba a un barrio y la verdad, miren, yo quisiera que un día llegaran a mi departamento, a mi pueblo, yo le tengo un amor tremendo, hace 50 años que está gobernado por el Partido Nacional, y realmente con una mayoría muy grande, pero yo siempre tuve la confianza de mi pueblo y me sacaron 3 veces legisladora y diputada, ¿no? Y cuando a la noche el Partido Colorado perdí por solo 21 votos, quiere decir que una parte del pueblo de Tacuarembó, más allá de esa raíz tradicional, como es la tradición de yo soy blanco y mi familia es blanca, y se fue pasando mucho el tradicionalismo, ustedes conocen la Patria Gaucha, ustedes conocen todo ese museo viviente, las tradiciones, es muy fuerte ser del Partido Nacional. Bueno, yo pude siempre tener una representación, representar a una gran parte de la sociedad, porque mi vínculo fue la gente. Yo no hice nunca estrategias de prensa, porque no tenía tampoco lugar una mujer en los medios de prensa, no tenía mucho espacio, me colmaban los espacios. Miren, sinceramente tuve que ir a algunos ardid hoy los puedo contar porque hace más de 15 años, pero me dio mucha vergüenza. Es decir, el intendente de la época era un señor que me confesó un día que sufría de gota en el dedo izquierdo del pie. Entonces yo era una legisladora, era diputada con el presidente Sanguinetti. El presidente Sanguinetti llega en mi primera legislatura a Tacuarembó y me dice: diputada, mi padre había muerto hacía 2 meses o 3 y yo había quedado muy sentida porque fue un hombre que siempre me impulsó en esto, siendo muy machista, me impulsó mucho en esto. Él era un gran ballista, era un ballista realmente de clases humildes, en el sentido que él nació en un hogar humilde, pero él se superó y quería que los humildes se superaran, no como ahora, ¿no? Que no se hacen las cosas, los pobres siguen siendo pobres, pero no, él era un hombre que... Y entonces, había muerto mi padre y llega Sanguinetti a Tacuarembó y me dice: usted, hoy nos decimos, hola presidente, ¿cómo te va? Nos tuteamos, yo siempre con lo que significó y significa para mí los presidentes de este país, Colorado, ¿no? Una institución. Usted hace todo lo que yo haga, todo. Bueno, digo, voy a hacer todo lo que usted hace. Entonces yo no pensaba mucho, estaba con ese duelo, me dolían mucho las cosas, estaba participando en una actividad que la había hecho siempre con mi padre y estaba sola. Y bueno, recuerdo que, presidente, fuimos a la división, que está allá la división del Ejército, la división 3 y el quinto, y el presidente Sanguinetti pasó revistas y yo sí también pasé revistas y me dijo: usted acaba de ver lo que hace. Y sí, metí la pata, usted no pasa revistas si usted no es presidente. Y bueno, usted me dijo que yo hiciera todo lo que quisiera. Entonces, escuche, discierna, porque fue un maestro duro conmigo, pero buenísimo. Discierna, pasó revista la tropa, y bueno, pasó revista y yo, toda la tropa, Les voy a seguir el cuento y después voy a ir un poquito a cosas más, capaz que más interesantes, digo, más académicas, más numéricas. Entonces, terminamos yo quedé mal, ¿no? Y él vino y dice: bueno, no se ponga mal, usted hizo lo que yo le dije, pero sabe que es el presidente, que es el jefe del comando, ¿no? Está, presidente, mire, sabe, está. Dice: bueno, mire, me regalaron estas flores, usted llévelas. Yo iba como un ramo de flores, ¿no? Cuando entramos a la intendencia, les quiero decir, y esto lo cuento porque es realmente increíble, cuando entramos a la intendencia vi que había un escenario y no había lugar para mí porque estaba todo, yo ya lo conocía, cómo era el modus operandi de los intendentes, secretarios de la intendencia, ediles, hombres, cómo se ponían ellos todos en una línea para que no entrara la mujer. Yo era una legisladora. Entonces entra Sanguinetti y todo el mundo lo saludaba y yo atrás a la sombra del árbol, el perro toma agua. Entonces estaba el intendente, que es un señor muy gordo, y yo dije: acordate que en el dedo izquierdo sufre gota. Un pisotón es el único lugar para que se vaya loco dolor y te deje el lugar. Y bueno, le tuve que dar un pisotón y el señor se fue loco y me quedé al lado de Sanguinetti. Y me dijo Sanguinetti: ¿y usted cómo está acá tan rápido? Y bueno, después, dentro de muchos años le voy a contar. Y se lo conté y me dijo: hiciste muy bien. Y bueno, no podía recibir otro reto, ¿no? Pasó el tiempo y me reeligieron porque felizmente pude hacer muchas obras concretas. Digo, en esa legislatura pudimos hacer cosas como poner un liceo rural, contra vientos y mareas, donde empezaron 70 jóvenes y hoy hay 350 chicos que vinieron a estudiar. Con poca plata pusimos, pusimos la Casa de la Hospitalidad, donde
la gente que tiene familiares en el CTI de Tacuarembó puede quedarse, dormir, bañarse, comer, porque quedaban en la escalera locos de frío. Pusimos el aula virtual para que pudieran estudiar a distancia, los jóvenes que no tenían plata para venir a hacer su universidad. Yo tuve la esperanza de que allí fuera la entrada de la universidad. Pusimos la oficina de la violencia doméstica, paneles solares en los pueblitos de la campaña para que no se les acabara la jornada con la caída del sol, porque yo sentía que yo me iba a mi casa, prendía la luz, podía leer, mirar televisión y tener alimentos en la heladera. Esa gente no tenía nada. Y esas cosas y esas diferencias son lo que nos motivan a nosotros a cambiar la realidad política. Y bueno, en ese interín hacía mi segunda legislatura y armé con Pueblo Encina, un pueblito rural a 60 kilómetros de Tacuarembó, un gran evento donde todo Pueblo Encina estalló y fue festivo. Y el señor intendente me mandó decir que me ponía el escenario, pero yo no podía subir. Y le dije, pero yo tengo que subir, porque yo fui la legisladora que hice con la gente el evento y le pusimos el día a la villa, hice la ley para promoverla de categoría. No, usted no puede subir. Entonces llamé a Montevideo. Dije, miren, acá hay un problema de hombre a mujeres, para que ustedes vean la evolución. Yo soy legisladora, pero tienen que mandarme hombres del Partido Colorado a ver si el señor hombre del Partido Nacional me permite subir al evento, a decir unas palabras. Y en eso llega, yo no tenía un trato, Pedro Bordaberry en un Toyota manejando con Martín Aguirre Zavala, me mandan dos ministros, un ministro de Ganadería y el ministro de Turismo. Un domingo, bueno, hola Marta, hola Pedro, hola Martín, ¿y qué pasa acá? Y yo soy diputada, ¿y qué pasa? Y bueno, tengo un evento así, y mira, hay 3.000 personas en la calle, porque es una feria donde todos pusieron y expusieron sus cosas, pero yo no puedo intervenir, no puedo saludarlos, no puedo con quienes trabajé disfrutar. Te tenemos que subir al escenario. Sí, bueno, vamos a ver la estrategia. Subimos en el auto, llegamos allá, el señor intendente se acercó, era el doble de esto el escenario de la intendencia y un solo micrófono. Dijo, bueno, acá señores ministros, les voy a decir que sube una persona por vez. Y dice, ¿por qué no subimos todas las autoridades? Dijeron los muchachos, Pedro. Y no, porque acá el protocolo de la intendencia, que era él, dispone que vamos a subir uno por vez. Entonces Martín Aguirre Zavala había llevado del Ministerio de Ganadería unos pequeños créditos para Uruguay Rural, productores rurales, y tenía que entregárselos. Y era una cosa muy linda. Entonces dice Pedro, acá la estrategia es, Marta, que Martín cuando suba diga, este lo entrega fulano, este lo entrega Mengano y este lo entrega Marta, y tenés que subir. Y bueno, y así fue. Y cuando entonces me subieron, yo ahí agarré el micrófono y dije, bueno, señores y señoras, acá estamos todos juntos. Bueno, el intendente se agarró una rabia, dijo, son realmente el colmo, conspiradores, todo. Y nosotros habíamos hecho lo que debíamos hacer, ¿no? Pero bueno, seguimos para adelante. Quiero decirles que me encontré ahora con una visión muy diferente. Las mujeres representan, en esa evolución del año 38 a nuestros días, ha sido muy lenta la evolución de la mujer en la política. La mujer hoy en el Parlamento representa el 14,6%, quiere decir que habemos muy pocas diputadas y senadoras, muy pocas. Ahora va a haber una senadora menos porque la senadora Javier, al ser presidenta por el Frente Amplio, entra Lalo Fernández, que es su nombre. Entonces, somos el 14,6% frente a un 52% demográficamente. Quiere decir que hay una subrepresentación en porcentaje de cuántas mujeres somos en la sociedad, con las que estamos en una representación de lo que es la sociedad, muy subrepresentadas. Solo superamos a los países islámicos, solo. Todos los demás países de la región y del mundo están con un mayor porcentaje de representación. Imagínense en que no tenemos una democracia presencial legítima, porque la democracia presencial significa la presencia de la sociedad y de todos aquellos que lo constituyen. Y la Cámara de Representantes, que se representa a la sociedad, no representa un 52% a través de un 14,6%. Frente a eso, también tenemos que decir que por primera vez comienzan a haber intendentas mujeres. Es un paso importante que se da. Y por lo tanto tuvimos en La Valleja, en Artigas y en Montevideo 3 intendentas mujeres, o sea, jefas de los gobiernos ejecutivos. Fue un paso importante. Por lo tanto, como había una subrepresentación muy importante, con un desequilibrio muy importante, con una democracia que no era presencial, se hicieron acciones proactivas de discriminación, propositivas de discriminación, al decir de Eva Ferreira. Discriminamos, pero para positivamente lograr equilibrios. Y se presenta la ley de cuotas
¿no?, de la mujer para poder cada 2 personas, o sea, un tercio. En un tercio tiene que cambiar el género. Evidentemente que la tercera es la mujer. Digo, no vamos a avanzar tanto, no va a ser el tercero el hombre, 2 mujeres y un hombre, no. Pero bueno, se presenta en la legislatura pasada, que yo no estaba, se vota, yo ya la había votado en la anterior, se vota esa ley de cuotas muy polemizada. Yo quisiera que ustedes leyeran la exposición de cada legislador, porque parece que estamos viviendo en el siglo XVIII, ¿no? Y sale la ley de cuotas, es una ley que yo creo que es un instrumento facilitador para que las mujeres con vocación política puedan entrar realmente a las listas con chances de salir. Sobre todo esa ley de cuotas es más propicia a Montevideo, donde hay muchas listas, porque en los departamentos del interior hay una lista por el Partido Colorado, una diputación, perdón, por el Partido Colorado, varias listas. Pero en Montevideo se da más en Canelones. Y bueno, eso es un instrumento muy importante. Ahora, la mujer, ¿cómo evolucionó? Yo les voy a decir, las mujeres evolucionaron al principio de una manera que yo creo que no fue importante el paso que dieron, porque se encerraron en un gueto. Eran comisiones de mujeres que decían, las mujeres tenemos derechos, solo pedían, pero no daban. No demostraban capacidad técnica, no demostraban capacidad en el manejo de la cosa pública, no demostraban estar capacitadas para decir, bueno, yo quiero y aspiro a este lugar y les voy a demostrar que yo estoy capacitada para hacerlo. Porque se habían quedado más bien en el discurso del reclamo, ¿no?, y no de la responsabilidad de la demostración. Entonces, cuando me dijeron, a mí me cambiaron a varias comisiones, yo realmente nunca estuve en la bancada bicameral, muy poquito, y me retiré y les voy a explicar por qué. Yo entendí que estábamos haciendo una acción de feedback, ¿no? Estábamos yendo para atrás, porque decían, vienen las de la bancada bicameral, viene el grupo mujer. Los hombres automáticamente se tapaban los oídos. Estas van a venir a proponer que les den un lugar para esto, que no, mujeres, le dije yo. Nosotros tenemos que luchar en el medio del campo de batalla. Nosotros tenemos que estar en la sociedad, porque nosotros no somos aparte de no tomamos un ómnibus para mujeres y un ómnibus para hombres. Nosotros no vamos a un restaurante para mujeres y un restaurante para hombres. Nosotros no vamos a un supermercado para mujeres y un supermercado. Todos nos juntamos en la sociedad. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar separados? Trabajemos juntos. La agenda de la sociedad tiene que ser de hombres y de mujeres. Y esa es la visión que yo hoy vengo a decirles, que es la visión con la que yo creo realmente que la mujer ha avanzado y ha demostrado en el mismo escenario en que el hombre está, que está capacitada y que puede representar y que puede visibilizarse y que puede conducir y estar a la altura de los acontecimientos. Hay un grupo de mujeres que se quedaron en el reclamo y que yo realmente sentí que se morían de inanición. Si te encerrás y te guetizás en algo, no te entra nada ni te sale nada. Entonces terminás fosilizándote en la fosilización de las ideas que se gritan y se piden y no en la apertura de la demostración de la capacidad de cada una para decir de que nosotros ya estamos en condiciones de ser miradas primero en un acto volitivo que el hombre nos tiene que mirar, escuchar y después apoyar, votar y proponernos para estas cosas. Tienen que pasar esos 3 procesos. Primero, tú cuando vas a internalizar algo, primero lo tenés que mirar, después lo tenés que escuchar y después lo vas a internalizar o votar. Y esos 3 procesos fueron los que esta sociedad está logrando y lo estamos logrando a que sí sea. Entonces llegamos a un momento, y no quiero extenderme mucho por el frío, en que tuvimos una reunión fantástica de mujeres en Salto, donde habían mujeres de todo, la organizó Vamos, pero habían mujeres de Proba, las mujeres sintieron que había un lugar y un debate hermosísimo en Salto, en el Teatro Larrañaga, cerca de 600 mujeres. Entonces no fue la agenda de género, los derechos de las mujeres, que ya los tenemos. Ahora los tenemos que convencer a todos que nuestros derechos son tan válidos, pero no solo por la ley, sino por lo que somos, derechos a poder ser, no solamente ser, sino hacer. Miren, las mujeres debatieron sobre todos los temas de la realidad política. La agenda país fue debatida con una capacidad de información, de análisis, de debate y de conclusiones que las mujeres están a la altura de los hombres en una lucha paritaria. Entonces, creo que era lo que la sociedad necesitaba, esa maduración, y que hoy la mujer no diga, voy a mirar la sociedad solamente los problemas de las mujeres. No, vamos a analizar la sociedad en toda su problemática, permeando la agenda con la visión
de género femenina. Y el hombre va a mirar la agenda a través y toda la problemática del país, permeando la agenda con su visión masculina. Y es la complementariedad, y así marcha una sociedad, si no es una sociedad renga, tuerta, sorda o ciega, con un sentido de menos. Y creo que hoy estamos demostrando en todos estos grupos de jóvenes que veo, hay muchísimas jóvenes, mujeres jóvenes, que antes era impensable. Impensable porque, primero, no tenían el estímulo de la madre o del padre, porque no estaba bien visto que una chica se fuera a los comités políticos. ¿Era o no era así? Luego el comité político, que eran los comités barriales, las escuelas de formación ciudadana, etcétera, etcétera, eran ámbitos masculinizados, con horarios que no eran adecuados, no eran proclives, se iban a altas horas de la noche. Miren qué linda las historias de los caudillos cuando vemos en retrospectiva. Nos encantaban porque salían los hombres, se reunían. Las mujeres, imagínense las chicas tomando en una rueda de hombres hace 30, 40, 50 años atrás, a las 12, una cuando terminaron los actos políticos. Impensable, con todos los derechos que la ley nos otorgaba. Impensable por los hábitos y por las pautas culturales que excluían a la mujer de ese hábito. Si yo le decía a mi padre o a mi esposo a mi papá que me iba a ir a sentar al boliche con Selmar y que iba a tomar un café, me iba a decir, niña tonta, tal vez dentro de unos años. Y bueno, hoy veo que es distinto el enfoque de la política. Hoy no impide que la política arme grupos de amigos, de camaradería y que se vaya a disfrutar de un asado o que se vayan, digamos, a disfrutar de la actividad que quieran. Pero hoy la veo que la política por parte de los jóvenes está siendo tomada como un planteo serio y como realmente una perspectiva de vida que tienen, aparte de la formación, digamos, académica, profesional o del trabajo que tengan, la están tomando la política realmente con ese sentido ciudadano, de ciudadano siglo XXI que tienen que tener. Y son los jóvenes que estoy viendo y a los que me quiero dirigir para terminar, de decirles que nosotros, los que estamos en una etapa madura, sentimos que este partido realmente está renovándose y está creciendo no con los jóvenes que vienen solamente a pintar, a hacer los pasacalles, a ser utilizados como instrumentos para apoyo logístico en una campaña, pero que no están en el debate. Son jóvenes que están en el debate. Son jóvenes que están decidiendo, son jóvenes que están opinando. Y el Partido Colorado tiene, como siempre, esa capacidad de ser el innovador, el reformador. Cumplimos un ciclo donde, obviamente, el ciclo humano no es ajeno a todos los ciclos de la vida, desde las relaciones a los ciclos económicos, a los ciclos políticos, a los ciclos de la naturaleza. Y el sistema político y el Partido Colorado no fue ajeno a los ciclos. Un ciclo que crece, un ciclo que realmente de auge, un ciclo de la meseta y luego un ciclo que viene y que tiene un descenso. Pero el Partido Colorado se renueva. ¿Por qué se renueva el Partido Colorado? Y vuelve nuevamente cuando todos los ciclos tienden a que aquello muera. Porque el Partido Colorado tiene los más grandes principios y valores que puede tener un partido en la historia de este país. Miren, el Partido Colorado tiene un principio que nunca en la vida se puede ir contra ese partido y que lo hemos defendido con uña y diente, que es la defensa de la libertad del hombre. Queremos que el hombre sea libre en todas sus expresiones. La libertad política, la libertad a la vida, la libertad al culto, al pensamiento. José Valle Ordóñez sacó de nuestro ordenamiento jurídico la pena de muerte y sacó también la pena de muerte a los animales porque no permitió las corridas de toro ni la riña de gallos. ¡Qué humanismo! Entonces, ¿cuáles son nuestros principios y valores? La defensa a la libertad individual. Vos te encerrás en tu casa y podés hacer lo que querés. No hay un Estado policíaco, no lo permitió José Valle Ordóñez. La defensa al sentido humanista de la política, el hombre primero, no como el marxismo y el comunismo, el Estado, el hombre al servicio del Estado. No, el hombre en el centro de las políticas. El sentido de ser liberales, abrirnos al mundo, no solo al país, sino al mundo, tolerantes, que nuestras personas y semejantes y ciudadanos puedan sentir de que puedan pensar diferentes, liberales. La práctica republicana, que a través del mantenimiento de la ley sea el gran pacto social de convivencia y que el ciudadano republicano sepa que tiene derechos pero también deberes.
el de servir a la causa pública y no servirnos de la causa pública. En definitiva, de ser el escudo, el partido escudo de los débiles, el de la justicia social, el de la libertad. Entonces eso nunca va a caer, porque eso es la matriz que tenemos, estamos matrizados ballistamente. Hay unos que dicen, estoy en el frente pero soy ballista. ¿Han escuchado eso? Hay otros que dicen, admiro a José Valle Ordóñez. Nosotros tenemos nuestra matriz, el alma uruguaya, es ballista. Porque ballista es el que está luchando, como estamos luchando nosotros, por una educación pública de calidad. Porque la educación pública de calidad va el que no tiene otra opción. Porque el que tiene puede ir a una privada y puede salvarse de los paros, y puede salvarse del ausentismo, y puede salvarse de la violencia que hoy tienen los centros educativos, y pueden salvarse de las malas estructuras edilicias que solamente 3 en todos los edificios de educación pública tienen habilitación de bomberos. Hay edificios con peligro de derrumbe y no han empezado la clase porque primero no empezaron las clases porque la estructura edilicia no resistía que ingresaran. Segundo, no empezaban las clases porque el plan Pro Mejora no tenía, hacían huelga el gremio, y ahora por rendición de cuentas. ¿Pero qué estamos haciendo? Que los más pobres sean más pobres, porque los de la privada siguen estudiando, y cuando vengan a competir frente a la oferta laboral, en este mundo competitivo donde la sociedad del conocimiento más que lo que tenemos, ese de la pública no tiene la misma chance que la privada. Entonces este es un gobierno que realmente ha hecho una fractura social. Este gobierno del Frente Amplio le ha sacado las posibilidades al que menos tenía. El que menos tenía es el que tenía que tener más preparación, más horas de clase, informática, inglés, idioma, para poder competir. Y el de la privada, yo no tengo nada contra los privados, nada. Mis hijos son de la pública, yo soy de la pública, pero la privada en definitiva está dándole oportunidad al que puede pagarla. Y el público, el que no tiene, los padres, y yo veo con dolor, porque las mujeres hoy saben que la educación es la única salida para los hijos, que ellas muchas veces no tuvieron. Porque las mujeres quieren lo mejor para los hijos. ¿Qué madre no quiere? Entonces, las mujeres, tenemos en las mujeres, vamos a votar tan bien el Partido Colorado por las mujeres, aunque les parezca mentira, porque la madre es la que está sufriendo por el hijo que no está siendo educado. Y no hay dolor más grande y potencializado que aquella frustración. Que uno la tenga, la supera, pero que un hijo la tenga, no la supera. Entonces este Partido Colorado tiene que apuntar a eso, a darle y a devolverle la esperanza a los uruguayos. Eso en la educación, ni que hablar en la seguridad. La seguridad golpea a los más pobres. En este momento, si vemos al cerro o vemos al quiñelero, el que tiene el kiosco, todos están trabajando. El derecho humano a la vida y al trabajo está cercenado, y eso es libertad. No hay libertad, es una libertad de facto recortada. Entonces yo le puedo decir al gobierno del Frente Amplio, señores, yo quiero no votarlos más, pero no porque yo tenga un antojo o sea dogmática. Yo quiero no votarlos más porque yo quiero recuperar la libertad a la vida. La libertad a andar por donde quiera, que es un derecho humano ambulatorio, la libertad ambulatoria. Yo si paso por el Parque Valle, me entran, me roban, se cierran en mi camioneta, me luxan el brazo, como me pasó, me roban, pero yo puedo contarlo. Pero Camila Mondragón no lo pudo contar, una chica bella de 15 años, que estudiaba y trabajaba, porque al lado había gente que le molestaba que tuviera actitudes que ellos no tenían. Entonces, en un acto de rabia y de que aquí todo puedo y que aquí en esta sociedad los límites desaparecieron y la permisividad fomentó que todo valiera lo mismo, vinieron a lastimarle la cara y le cortaron la yugular y la mataron. Entonces, yo no quiero votarlos más al Frente Amplio porque yo quiero recuperar la libertad al derecho a la vida, la libertad ambulatoria, la libertad al trabajo. El otro día me dijo un joven, nos casamos, yo trabajo y quiero que mi mujer trabaje, y le iba a poner un lavadero.
pero tengo miedo de que casi me quede viudo, porque si el que trabaja lo matan, ¿por qué van a buscar ahí? Y a veces ni la plata se llevan, porque lo matan sin llevarse la plata. Estamos enfermos. Es una sociedad que está enferma. Y si la madre y las mujeres, porque me dicen desde la visión de la mujer, le hablan a sus hijos, se detienen un poco y le explican, nosotros podemos salvar la sociedad. Yo no excluyo a los padres de esta tarea de transmitir valores, pero digo, la mujer que es la que le está cambiando el pañal porque aún sigue el rol, aunque las parejas ahora los roles se han compartido, creo que es muy importante. En este momento es una hora de salvar la patria. Y no lo digo por ponerme en tono formal. En este país o nos salvamos todos o nos vamos todos al precipicio. Porque no crean que porque ustedes, que no están en lugares de contexto crítico, van a poder estar a salvo, tener el derecho a elegir dónde vivir, cómo vivir, cuándo salir, dónde estar, con quién estar, ni qué hacer. Hoy estamos dirigidos y limitados por el miedo, por la inseguridad, y unos pocos que delinquen y están en conflicto con la ley nos están marcando cuáles son nuestras tareas y nuestros días, y a qué hora volver, y a quién dejar en la casa, y a quién salir, y de qué manera poder movilizarnos. Es un Estado y un gobierno que no ha gestionado los principios básicos para el ser humano, ni la educación, ni la seguridad, ni la salud pública. Basta recordar lo que pasó en los CTI. Esos son derechos humanos violados y de esos derechos humanos no se habla. Son derechos humanos que se perdieron buscando la salud y encontraron la pena de muerte, ¿no? Entonces, creo yo que este gobierno nos acaba de tomar el pelo con estas medidas que nos manda improvisadas sobre el tema de la seguridad, que no son proyectos de leyes determinados, que toda la sociedad esperaba con ansias recibir por parte del gobierno señales, nos mandan ideas a debatir. Estamos cansados del debate. Ya llevamos 133 homicidios, ya llevamos aumentos de rapiñas, ya llevamos a los productores todos de las zonas alrededores de Canelones, los de la curva de Maroñas y zonas aledañas, los viñedos se han ido todos a Durazno, al Carmen y a otros lados porque no pueden producir más, porque los han saqueado. No solamente les roban la cosecha, sino que los matan. Creo entonces, y termino por el frío, y les prometo que la próxima vamos a poner algo, voy a ver a Max Zapolinki, que es el de La Platita, que también esta pasión por el partido no nos enferme, ¿no? Sí, pero estamos arreglando la sala José Valle Ordóñez, y ¿saben por qué estamos arreglando la sala José Valle Ordóñez? Les voy a contar antes de terminar. Porque en esa sala está nuestro gran estadista y líder inspirador del vallismo. Y recorriendo la casa del partido encontré una foto de doña Matilde Pacheco, su gran amor. Doña Matilde fue una transgresora, porque se casó con un hombre, él se casó con una mujer que no estaba divorciada o se fue a vivir, y hubo una cantidad de cosas que no voy a entrar, pero fue un gran amor de José Valle Ordóñez la política y doña Matilde. Ellos se amaron profundamente. Entonces dije, ¿por qué van a estar separados si pueden dialogar, si pueden verse y si pueden de alguna manera ganar la inmortalidad, estar juntos ahí en la sala de José Valle Ordóñez? Entonces vamos a poner a doña Matilde, entonces estamos pintando toda la sala y vamos a descubrir el retrato de doña Matilde al lado de don José Valle Ordóñez, y va a venir a darnos una charla Mercedes Vigil, que escribió un libro sobre ellas, al cual todos van a recibir la invitación, porque creo que es un acto de humanidad y él nos debe estar pidiendo y aplaudiendo cuanto antes mejor, porque me quiero reunir con Matilde, mi gran amor, en la sala José Valle Ordóñez, en la casa de nuestro querido partido colorado. Gracias. Agradecimiento, nos entregamos a los jóvenes. Pero es que lo voy a encuadrar y poner, ¿eh? Bueno. Miren lo que me recibí. Aparte de todo lo lindo